y segundo toca es como los niños. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe. Bienvenidos a nuestro curso de Desarrollo del Lenguaje. Le damos la bienvenida al profesor Fabio Parra. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo ha estado? Un saludo a todos los CAU del país y estamos aquí prestos para aprender. Muchas gracias, profesor, e igualmente a los estudiantes, pues la invitación para que participemos en los foros. Hoy, como lo estamos haciendo a través del grupo, pues les he dado algunas recomendaciones para cada una de las actividades. Hoy ya arrancamos con la segunda unidad, entonces igualmente pues hago las aclaraciones de tanto del foro como de las actividades, porque desde la primera clase les dije, empiezo con unos foros muy sencillos, pero cada vez, entre comillas, van a ser más complejos, porque la idea es que ustedes no tengan esos tropiezos al final de la carrera cuando tienen que hacer una cita, porque desafortunadamente por la experiencia no la da, muchos se complican, y ay, es que yo no sé cómo hacerlo, no, es algo muy sencillo, siempre y cuando pues nos preparemos desde ya. Les recuerdo la pregunta pues para el foro de la teleclases, ¿cómo cree que se consigue la adquisición del lenguaje? Entonces aquí les hago la aclaración, dar su propia opinión, no copiar textos de internet, que eso es lo que hacemos en un momentico, cambiamos la pestaña, le preguntamos a Google y mandamos el mensaje, y de eso no se trata, ¿sí? Para que a partir de eso pues ustedes mismas se den cuenta las debilidades o las fortalezas que tienen tanto ustedes como sus compañeros en el grupo y podamos trabajar. Eso con relación a lo que es el foro de la teleclase. Entonces es una pregunta muy sencilla que nosotros podemos trabajar. Quiero hacer esta aclaración con relación a los foros, lo que no debemos hacer en los foros, no solamente para mi materia, sino para todas. Donde a un estudiante se le hace la pregunta, ¿cuál es la razón por la que el hombre es un ser en permanente comunicación? Vamos a Google, ¿sí? Buscamos esta pestaña y precisamente nos sale este texto. Me dicen, quedó resuelta la respuesta del profesor. Entonces, les hago la invitación, esto es lo que nosotros no queremos para que ustedes precisamente puedan, en sus foros, no lo hacen, ¿sí? Nomás cuando uno empieza a leerlo, oiga, interesante la forma en que este estudiante escribe, tiene una buena narrativa, pero cuando la experiencia nos dice, no, es que ya este texto ya lo había leído en otro momento, es para que ustedes, por favor, no utilicen textos completos de internet, ¿sí? La idea es que, como le dije en el mensaje anterior, ustedes lo puedan, con sus propias palabras, léalo, yo no le digo léalo, pero ahora, ¿qué entendió usted con relación a este texto? Ahí le copio a la estudiante, le dije, mire, usted los trajo de este lado. No, profe, es que se lo hice yo. No, mire, usted lo hizo, ¿sí? Para que por favor no se copien. Y esto es un plagio considerado como una falta grave dentro de la institución y su nota va a ser cero. Entonces, evítense este tipo de dolores de cabeza, ¿sí? Porque inclusive puede llegar hasta la cancelación de la matrícula. ¿Por qué? Porque en desarrollo del lenguaje lo hacen, en inglés lo hacen, en psicología lo hacen, entonces nosotros vamos llevando una ponderada, no, mire, este estudiante a todos nos está copiando, entonces lo mejor es, vino fue a copiarse y ese no es el sentido. Aprovechen las herramientas, pero no para este tipo de test. Les hago una invitación, la profesora Alejandra nos va a colaborar, desafortunadamente nos tocó hacer un cambio así muy ligero con el profesor Fabio, ¿sí? Que se va a ausentar durante la clase, pero la profesora Alejandra nos va a estar colaborando. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Muy bueno, yo quisiera hacer un comentario con respecto a lo que el profe les está retroalimentando, y es que, bueno, hay que aprender a parafrasear, ¿no? La norma Zapa le hace una invitación muy importante a lo que es el parafraseo, que es, el profe lo dice claramente, y más claro no canta un gallo, dicen por ahí, es leer el texto y hacer digamos que un escrito con sus palabras de lo que usted comprendió, sin dejar de citar, ¿no, profe? Porque incluso en el parafraseo usted tiene que usar un tipo de cita. Sí, yo en la siguiente presentación del profesor Alejandra, ahí les hago lo que usted les está diciendo. Sí, es sí. mire donde precisamente está la intervención, miren este primer párrafo, ¿sí? Aquí se extraen algunas ideas del texto anterior, ¿sí?
Aquí ella está volviendo a responder lo que piensa ella con relación a la pregunta, pero está siendo clara, ¿sí? Y mire, son en dos pequeñas frases está dando respuesta, pero uno se da cuenta que es la estudiante que lo está haciendo. Y fuera ella dice, mire, ¿yo de dónde saqué la idea? De acá. Y es lo que nos está diciendo, cite al autor de donde usted está diciendo, porque esas palabras no son suyas, son en este caso de Jimena Lizano, ¿sí? Entonces ella está diciendo, mire, yo saqué esto y pienso ella lo... Y por lo tanto vuelve y le repite, perdón, ¿sí? Que considera que es, ¿sí? Con relación a la pregunta. Entonces, para que ustedes, por favor, lo tengan en cuenta. Yo que les estoy diciendo, y le comento a la profesora Alejandra, yo no solamente les estoy dando posibilidades de una intervención. Ahora que les digo, ahora, con todos los aportes de sus compañeros, escoja uno, ¿sí? Por eso le escribo aquí aporte, y dígame si está de acuerdo o no con su compañero. Entonces aquí, estoy de acuerdo con tu aporte, compañera, porque la razón del hombre para comunicarse es su necesidad. Entonces ahí, con relación a la intervención, otro estudiante está hablando con relación a lo mismo. Y mire que no es solamente dar afirmaciones, sino también pueden hacer negaciones, pero que salgan de ustedes. Esa es la finalidad del foro, que tengamos una posibilidad de fobiarnos, ¿sí? Porque de nada nos sirve, como lo decía al principio, copiar un texto, no, yo ya participé en el foro. Eso no tiene ningún sentido para nosotros, y más que estamos trabajando en esta parte virtual. Entonces, es lo mismo, y les reitero, es como una clase presencial. Cuando ustedes le preguntan a los niños, pues cada uno de los niños interviene, y a veces los niños, ¿sí? En su forma de decir, no, yo no quiero, lo que usted me está diciendo no es así, yo pienso eso, ¿sí? Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. ¿Qué quiero para este foro? Entonces, primero la intervención, ¿sí? Entonces, con relación a la pregunta que se les plantea, y dos aportes. Aquí ya no va a ser un solo aporte, van a ser dos aportes de sus compañeros. Entonces, digamos que la nota está dividida en tres, ¿sí? Entre menos participen, entre menos, entre comillas, critique a sus compañeros, pues yo lo voy a tener en cuenta para la nota. No sé si, Alejandra, si vas a decir algo. No, realmente ese ejercicio que estás haciendo es absolutamente pertinente, profe, porque esa dificultad que tienes tú en tus foros las tenemos todos los docentes en otras asignaturas. Sí, pues nosotros desde desarrollo del lenguaje precisamente estamos trabajando lo mismo, cómo comunicar, ¿sí? Pueda que yo ahorita le doy una serie de teorías, pero en la experiencia me he dicho, no, necesitamos preparar a nuestros estudiantes, porque cuando vienen a hacer su trabajo de grado nos enfrentamos y, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los otros semestres? ¿Qué pasó con las citas? Porque no pueden elaborar una cita, se les dificulta. Y mire que es solamente coger normas APA y aplicarlas, es algo muy sencillo, ¿sí? Lo que nos vamos a demorar es en estar buscando, ¿sí? Quién lo hizo, pero que lo tengan claro, y que siempre no hablen en nombre de otro, porque qué tristeza que tenga que decirlo, pero llegan a octavo semestre y copian las tesis completas de otros semestres o de otras universidades. Y que le voy a decir, estudiante, qué pena, pero perdió toda su plata porque no lo vamos a dejar graduar. Lo que acaba de hacer usted es algo grave, ¿sí? Entonces es una invitación por eso, y desde allá se van acostumbrando, y por eso entonces ahorita son dos aportes los que les voy a exigir. Una intervención respondiendo a la pregunta con relación a la que se formula dentro del foro. Y segundo, ya cuando sus compañeros empiezan a participar, pues les van a dar dos aportes. Acuérdese que son críticas constructivas. Si usted no está de acuerdo, la forma en que lo voy a decir también debe ser una manera muy cordial. ¿Listo? Eso con relación al foro. Viene la tarea, que de todos modos, por el grupo nosotros creamos un grupo de WhatsApp, que desafortunadamente con los estudiantes no tengo yo la misma manera de comunicarme directa cuando lo hace uno a través de la clase, digamos, de los sábados. Los niños son preparados. Entonces, ya hablamos, les dije, es una exposición, muchos tenían la duda porque ya algunos me iban a mandar, era solamente la voz. No, lo mismo, usted tiene que prepararme este tema, usted tiene que prepararme este tema, etcétera, nos dividimos, pero en este caso es un tema para todos. Por eso también les decía, los que están solos, pues llame a otro compañero, y ahí en el grupo estamos, venga, porque no trabajamos los dos, como son varios autores, y que los vamos a ver más adelante, entonces se pueden dividir. ¿Qué quiero yo con el foro? Con la exposición. Primero, pues, conocerlas, no tengo la fortuna de conocerlas directamente, me da la exposición me da esa posibilidad, igualmente verlas a ustedes en acción, ¿sí? Y igualmente cómo se defienden. ¿Qué recursos pueden utilizar? Todos los que quieran, ¿sí?
Eso, la experiencia uno le enseña que los estudiantes son muy creativos, la mayoría de ustedes son docentes, entonces, como ustedes quieran, hagan una exposición, lo importante es que salgan al frente, ¿sí? No quiero lecturas, tampoco quiero que cojan un computador, no, pues yo busco esos temas y empiezo a leerlos, no, eso no se trata. Van a descargar el link, desafortunadamente ahorita no pude entrar por la plataforma para que vieran cómo lo hacen, pero ahí aparece una parte donde dice descargar aquí formato, ¿sí? Dele clic aquí, entonces ustedes le van a dar clic y se va a descargar un formato donde ahí aparece, donde deben escribir el nombre del autor y de la teoría según ese autor. No se queden solamente en eso, en llenar los datos para el formato. Precisamente, digo acá, es un cuadro comparativo. Ah, bueno, si Skinner dice esto y lo comparo yo con Chomsky, entonces, ¿qué diferencia hay en cada uno de ellos o qué similitudes? Eso es la conclusión que ustedes deben sacar. No solamente nombrarme las teorías y de alguna manera sacar sus propias conclusiones. Eso es lo que más voy a resaltar con este trabajo de exposición, entonces para que ustedes tengan en cuenta. Igualmente les reitero, ¿sí? Si, en grupos de 3, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacen todos los estudiantes, profe, pero es que en el CAU somos 4, ¿cómo vamos a dejar una compañera sola? En este caso, me da pena, ¿sí? Pero hacen dos grupos, ¿sí? Por parejitas. No recibo, el que me mande un trabajo con grupos de 4, la nota ya se las digo directamente, es 0, ¿sí? Porque para el trabajo 4 personas ya son mucho, ¿sí? Inclusive hasta 3, pero pues sabemos porque ahí como esos grupos coinciden de que mejor 3 personas, entonces por favor no me están mandando mensajes que es que mire que no, porque no lo voy a valer, ya lo estoy repitiendo. Entregar el cuadro comparativo y el respectivo link para ver el video. Entonces, en Norma Zapa ya saben cómo enviar un trabajo, va a aparecer el formulario, ¿sí? Donde ustedes me van a llenarlo con las teorías y fuera de eso debajo aparece el link. En el link tienen que tener cuidado acá. Los trabajos escritos deben cumplir Norma Zapa, ¿sí? Portada, presentación, etcétera, entregar el 14 de noviembre, que es la fecha en que se cierra este trabajo. Utiliza solo el material expuesto en la plataforma para realizar el cuadro comparativo. ¿Por qué lo digo? Porque en internet también hay otros cuadros comparativos con relación a estas teorías. Entonces no quiero copia. Entonces por eso le digo, no se reciben trabajos con cuadros comparativos parecidos y bajados de internet. En la plataforma aparece la información que ustedes necesitan, ¿sí? Pues de las mismas teorías, ahorita les voy a mostrar también que aparecen de la documentación de lo que hay en la plataforma, con eso vamos a trabajar. Entonces, ay no, profe, es que yo lo bajé de internet. No, por eso desde ahí les estoy haciendo a ustedes la salvedad para que no tengan inconvenientes. Y lo mismo, si usted me trae otro cuadro comparativo totalmente diferente, pues no se lo voy a aceptar. Para eso está el formato. Bueno, entonces el objetivo es creo que no se me escapan nada más por hoy, pero no, cualquier cosa, como les digo, estamos a través del grupo, estamos comunicando si se me ha olvidado algo con relación a la actividad y la tarea. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? El lenguaje verbal como parte del desarrollo integral del niño, las teorías. Afortunadamente tengo aquí una experta, ¿sí? Alejandra aquí me va a colaborar muchísimo porque pues ella lo maneja desde la psicología. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conocer las diferentes teorías que fundamentan los tipos de aprendizaje aplicables tanto a la parte oral y escrita, pero pues digamos que hoy vamos a trabajar más la parte verbal, ¿sí? Ya pues viniendo lo de la exposición. ¿Por qué tomé este pantallazo? Porque sobre esto es lo que ustedes pueden hacer su exposición. Pues buscan este documento, aquí en la parte de abajo aparece el link, ¿sí? Ustedes tienen este título ahí en la plataforma. Como les digo, desafortunadamente no pude abrir la plataforma en este momento para decirles, mire, está ahí, pero ustedes miran los documentos y ahí van a encontrar este texto que es sobre lo que ustedes pueden hacer su exposición. Aquí solamente nos formulan una serie de preguntas, ¿sí? Con relación al desarrollo del lenguaje, ¿sí? Entonces, la primera pregunta quieren, bueno, ¿pero qué es? Entonces nos dice que la adquisición hace referencia al proceso en que una persona puede conseguir o adquirir algo que le resulta beneficioso, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la adquisición del lenguaje es un proceso importante en los niños y en las niñas.
¿cuándo inicia? Es la pregunta que nos hacemos y que, digamos, en el foro ustedes me están respondiendo. Entonces, no sé si ahí tenga que ayudarme, profesora Alejandra, o aportar algo, porque sé que sí lo puede hacer. ¿Desde cuándo inicia eso? Que a veces nosotros como docentes nos quedamos en una parte y no miramos más atrás. Pues, profe, de acuerdo a las bases biológicas del desarrollo del niño, el lenguaje aparece desde el mismo momento en que aparece el llanto, es decir, el nacimiento. Porque el llanto es la forma que el niño usa, o la herramienta que el niño usa para pedir o calmar sus necesidades inmediatas. Solo hasta los 6 meses de vida, a partir de los 6 meses, por el ¿cómo se dice?, el desarrollo y la mielinización del cerebro, empiezan a aparecer las primeras palabras que son absurdamente básicas, ¿no? Entonces empieza el ma, el pa, o el te, que es el tete. Generalmente, de las primeras palabras que usa el niño por facilidad, o no sé qué tipo de conexiones sinápticas hay en el cerebro para que esta sea una de sus primeras palabras, está el papá. Entonces ahí muchas mamás dicen, ¿cómo es posible que yo lo haya tenido en la panza y lo primero que diga es papá? No, el ser humano dentro de su desarrollo trae ese chipcito ya puesto. No es que seamos machistas, ¿no? No. Hace parte del desarrollo filogenético del ser humano. Entonces ya viene el chipcito en donde para el niño es mucho más fácil decir el papá, y es una de las primeras palabras que desarrollan. Más o menos entre los 6 y 7 meses, el pa. Si nosotros la siguiente clase vamos a hablar de las teorías, de cada una de las teorías, digamos la división que se hace por etapas para que ustedes tengan más claridad, si vamos como a generalizar, ¿no? Aquí en esta presentación, ¿sí?, vuelvo a otro de los documentos que ustedes tienen. Pablo Félix Castañeda nos plantea eso, y miren lo importante de citar, ¿sí? Estoy haciendo el mismo ejercicio con relación a lo que ustedes están escribiendo. Nos plantea 3 posturas, ¿sí?, y nos dice con relación al proceso de maduración del sistema nervioso, que depende precisamente de eso, y por eso vemos la dificultad en muchos niños, ¿sí?, porque no sabemos qué pasó en la parte del embarazo con relación a la mamá, ¿sí? Esos niños no deseados, esos niños que de pronto por X razón la mamá quedó embarazada. Entonces es una madre que le está generando, ¿sí?, al niño una inseguridad, y que a veces uno no encuentra en el aula de clase, ve, porque este niño se comporta de esta manera. Si es un chico muy piloso, pero a veces uno lo ve con esas debilidades. Las mamás a veces no cuentan por pena precisamente este tipo de situaciones. O de pronto uno pues nunca llega a preguntar, ¿sí? Pero es para que nos vayamos dando cuenta, ¿sí?, que en el aula nosotros tenemos que tener claridad de con qué niños estamos trabajando, porque las dificultades precisamente empiezan desde ahí, ¿sí?, donde uno trata de hacer lo mejor para que el niño precisamente tenga una mejor comunicación, pero desafortunadamente esa estrategia a usted no le funciona. Entonces uno dice, pero ¿por qué si yo he hecho todo lo posible? Pero no conocemos al niño, entonces como para que tengan en cuenta esa parte. El desarrollo cognitivo, que comprende desde la discriminación perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y pensamiento. Entonces la misma capacidad que el niño tiene para este tipo de simbolización, porque a algunos niños les cuesta precisamente codificar o descodificar cuando estamos en la parte de lectoescritura, ¿sí?, que es una parte que manejo yo con los niños, y muchos profesores me dicen, no, pero ¿y por qué no les enseña usted a leer y escribir? Que no es un proceso fácil, ¿sí? Hasta ahora nos estamos preocupando en que cuando hablamos de hacer cosas significativas para el niño, pero cuando entra uno al aula de clase y sigue viendo compañeros que copian, ¿sí?, textos, y le dicen al niño, ¿por qué no copia? Sí. Uno se da cuenta pues que el niño no le encuentra ningún interés ahí, ¿sí? ¿Usted alguna vez le ha preguntado al niño por qué no puede codificar, o desde cuándo viene esa dificultad? Y niños de 7, 8, 9 años, ¿sí?, pues cada vez va a ser más complejo, ¿sí? Entonces, para que vayan reflexionando cuál es su verdadero papel dentro del aula. Y por último, desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del medio sociocultural. Entonces, en un país como el de nosotros, ¿sí?, yo siempre le digo a mis estudiantes, los del interior no conocemos la realidad. El que ha podido salir y conocer, de pronto sí, pero nosotros no conocemos la realidad de nuestro país. Y hay muchas dificultades. Si nos pasa en las aulas, ¿sí?, donde tenemos niños con dificultades, uno dice, ¿y cómo será en esos lugares donde los profesores, o a veces decimos lo contrario, ¿no?, o de pronto tienen más posibilidades porque están más ahí, ¿sí? Las mamás se preocupan más por los niños, pero en esas poblaciones donde ha habido tanta violencia, donde desafortunadamente los niños han tenido que vivir el problema de la guerra, ¿sí?,
cuando uno dice guerra, no, pero ¿cuál guerra? En Colombia no hay guerra. Pues sí, a mí no me ha tocado, digámoslo entre comillas, ¿sí? Pero es una realidad. Y por eso, y hablamos de calidad de la educación, ¿no? Sí. Donde hay muchas dificultades y dentro del aula no se ha querido mirar eso, ¿sí? Como que son pintaditas para que nosotros hagamos otras cosas, pero desde ahí viene la dificultad que nosotros como docentes debemos mejorar, y es realmente entender primero al niño, ¿sí? De esas dificultades, son 13, aquí Félix solo nos habla de cómo lo ve, ¿sí? Es un documento de, mire, 1999, ¿sí? Pero que es una realidad que nos sirve. ¿Qué quiero que miren y por qué lo menciono? Aquí hay una tabla de contenido, ¿sí? Aquí al lado derecho, aquí la volví, la amplié, porque mire que son temas que les van a servir a ustedes. Pueden descargar todos estos PDFs y pueden trabajar esas dificultades que de pronto ustedes ven en el aula. Es un documento que les va a servir más para trabajar dentro del aula, para que ustedes se documenten y puedan entender más a sus niños, donde las actividades sean más significativas. Trabajar con los padres de familia sé que no es fácil, ¿sí? Pero es algo que nosotros tenemos que rescatar dentro de la educación, y es cómo llevar a los papás. A veces uno dice, las dificultades empiezan en casa. Bueno, pero hemos hecho algo para mejorar eso, ¿sí? Decimos que el problema es de casa, pero no trabajamos con los papás. Entonces, este documento creo que les va a dar muchas luces y por eso quería mencionarlo. Bueno, sigamos, entonces aquí ya lo amplié más para decirles, mire, aquí está cómo es el documento, para que me digan, no, profe, yo no lo encontré. Está cada una de las hojas aparece el nombre de Pablo Félix Castañeda, y que tengan en cuenta que empezamos con este título, página 74, ¿sí? Para lo que estamos trabajando el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Entonces nos dice que dentro de ese proceso de la adquisición del lenguaje también está medido el entorno familiar y el escolar, debido a que son las fuentes primarias donde el niño interactúa y aprende a través de los modelos de asimilación. Ahí también me acuerdo de la importancia también que ustedes deben darle a que el niño vaya a la escuela todos los días. Sí, muchos padres nos sacan excusas, pero nosotros tenemos que rescatar eso y decirle, mire, un día que el niño pierda de clase es como si estuviera perdiendo casi 6 meses. O aquellas actividades que son muy significativas. Por ejemplo, las salidas pedagógicas, me estoy acordando que mi hijo estaba bien en una salida, no quería ir, pero yo como profesor siempre insisto, le digo a él, ¿cómo no lo voy a mandar si sé que usted puede aprender más en una salida que en la misma aula? ¿Sí? Y entonces cuando un niño deja de ir un solo día, entonces está perdiendo mucho, se está perdiendo muchas posibilidades. Entonces, para que lo tengamos en cuenta con nuestros padres, ¿sí? Eso es una buena, que a veces no sabemos qué taller de padres hacerles eso. Por ejemplo, la importancia de que el estudiante debe ir todos los días a clase. ¿Por qué? Entonces ustedes ahí toman diferentes ejemplos de las teorías que nos estamos hablando para que le digan a los papás por qué es importante que el niño no falte, ¿sí? Tú ibas a decir algo, Alejandra, con relación a eso. Pues que me parece, esa definición que el profe les está leyendo es una definición bastante completa, en donde se evidencian por lo menos 2 teorías en relación a la adquisición del lenguaje, ¿no? Una teoría de Piaget, en torno a la asimilación, acomodación y en procesos del lenguaje, y la teoría de Vygotsky, donde dice que ellos imitan comportamientos observados de los adultos, ¿no? Entonces, allí como que está relacionando lo cognitivo y lo social, dándole igual importancia a los dos aspectos en el desarrollo del lenguaje. Entonces, me parece bastante completa esa definición. Bueno, entonces mire que ya Alejandra les está dando a ustedes por ahí unos tips con relación a las teorías que vamos a trabajar. Miremos este pequeño video que nos va a hablar precisamente de esas teorías de la adquisición del lenguaje, para que lo tengamos en cuenta para nuestra exposición. No, profesora de ese caso. La adquisición del lenguaje es un proceso importante. Niños y las niñas que lo adquieren desde muy temprana edad. Aquí adquieren la habilidad de poder comunicarse con las personas, expresar lo que ellos desean, lo que ellos quieren. El proceso del lenguaje es muy importante porque
porque aquí los niños y las niñas desarrollan el poder comunicarse con otras personas, así como también poder expresar lo que ellos piensan y sienten. El lenguaje es un proceso fundamental en el proceso de todo ser humano, porque a través de ellos adquieren códigos lingüísticos que les permite comunicarse siempre y cuando se dé en un ambiente favorable, donde no se afecte o se atente contra la integridad de otra persona. Es muy importante tener en cuenta que el proceso de adquisición se puede dar de una forma positiva o negativa, teniendo en cuenta los contextos. Así va a ser el proceso que se puede dar en los niños. Por favor, lo descargan de nuevo, sí, ahí les dejo el link para que lo vean, porque parece que salió otro audio. Bueno, la importancia del lenguaje en el desarrollo de los niños. El desarrollo del lenguaje es una etapa importante en los niños y niñas debido a que a través de ella desarrollan habilidades que le permiten comunicarse con las personas que los rodean, así como también expresar lo que piensan y sienten. El lenguaje es fundamental en los seres humanos porque a través de los diferentes códigos lingüísticos es posible comunicarse siempre. Aquí con relación a los códigos lingüísticos quiero hacer énfasis que no solamente es el afán a veces de que el niño pueda expresarse, pero de qué manera, ¿sí? Los papás, lo primero, pero mi niño ya lee, ya escribe, ya se sabe los números, y digamos que la presión que viene sobre los estándares, ¿sí?, del ministerio, como que le empiezan a uno a generar un estrés. Yo quiero que estén más tranquilas con relación a eso, porque como lo acabamos de leer, yo lo que necesito es que el niño pueda entender, ¿sí?, cómo va a ser su relación, primero, de lo que él sabe y conoce, con la parte exterior, que digamos que es lo que lo rodea, ¿sí? Cómo él lo puede hacer, a través de qué, ¿sí? Hay niños que lo pueden hacer fácil a través del lenguaje verbal, hay otros niños que lo pueden hacer fácilmente a través del arte, ¿sí? Hay diferentes tipos, maneras de decir, con la pintura o de pronto con un collage, sí, hay muchas maneras. Ustedes conocen más eso que yo, que trabajan con los niños pequeños, ¿sí? Desde ahí es donde nos debemos afanar por ese tipo de actividades significativas, ¿sí? No el afán de llenar y llenar, ¿sí?, una serie de textos que no tienen ningún sentido para el niño. Para nosotros sí, porque ya lo entendemos, pero téngalo por seguro que usted le da un texto y el niño le entra por un lado y le entra por el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque para él, eso que usted, los cuentos, ¿sí?, los tradicionales, porque son muy repetitivos, le van quedando. Pero si hablamos más con relación a la problemática colombiana, ¿sí?, de la guerra y paz, ¿qué sentido tiene eso para el niño? Aquellos niños que han sufrido la propia guerra, para eso él va a ser más significativo. Y la manera en que lo va a hacer, pues va a ser de una manera donde realmente está exponiendo lo que él entiende. Entonces, esa es como mi invitación a que no dejemos de llenar textos, ¿sí?, de hacer cosas repetitivas, sino más significativas para los niños, ¿sí?, donde ellos realmente puedan comunicar de diferentes maneras. No solamente los podemos leer, obligar que sea a través de la escritura, porque tradicionalmente lo hemos hecho, pero hay que romper esos estándares, ¿no? O sea, oralmente es lo más sencillo para ellos, con la música, con la danza, ¿sí? Ya me estaba ahorita que hablo de la danza, he visto muchos videos de nuestros estudiantes donde uno dice, mire, es otro tipo de estudiante cuando yo le mando a hacer un texto escrito, pero no sé si la profesora Alejandra ha tenido la oportunidad de verlos, que la profesora de danzas nos ha compartido, y uno ve, sí, la alegría con que hacen cada región eso. Entonces, son muy significativos para ustedes, y eso mismo puede suceder en el aula. Sí, sí. Alejandra. Además que a través del arte el niño tiene un aprendizaje, como lo viene diciendo el profe reiterativamente, desarrolla su aprendizaje en forma significativa, ¿no? Porque lo junta con lo que le gusta, con esas cositas que ya traen sus presaberes que le encantan, la música, el sonido, el ritmo. Entonces, desde ahí perfectamente nace el aprendizaje de todo lo que es el lenguaje, ¿no? Profe, que no necesariamente, como lo dices tú, tiene que ser escrito, es el lenguaje corporal, es el lenguaje social, es el lenguaje... Y es muy contradictorio, ¿no? Porque el ministerio a veces pide cosas, ¿sí?, pero no da. Exactamente. Porque los recursos son mínimos, ¿sí? Pero a veces yo digo, cuando uno va o escucho, no es que yo haya ido, en las veredas, donde los niños tienen la posibilidad de pronto ir a un río, de pronto unas caminatas, ¿sí?,
donde es más significativo para él, donde conocer, tocar, palpar las hojas, ¿sí? El mismo olor de la naturaleza, eso le va a quedar más a él. Y eso es lo que nosotros debemos trabajar en un país tan hermoso como el de nosotros, y lo estamos dejando acabar. Mira, Ausbel dice, ¿no? Si el niño no tiene un esquema mental del objeto que va a aprender a escribir, difícilmente va a poder transcribir el nombre del objeto. Entonces, si no lo llevamos a un río, ¿cómo va a poder escribir río si no tiene el concepto, el esquema de río, cierto? Sí, por ahí nace todo el lenguaje, mi profe, muy bien. Sí, entonces, mire que tú con Alejandra, mire, como sintonizado, porque yo digo cosas, pero cuando ella empieza a decir otra, oiga, tiene toda la razón y yo no lo había visto desde ese ángulo, ¿sí? Porque nos pasaba a nosotros con lo de los ríos, a mí me pasaba, dibujo un río, no, pero es que yo no sé cómo es un río. Yo no he ido a un río, ¿sí? Exactamente, y Ausbel lo dice, si el niño no trae el esquema, difícilmente lo va a poder plasmar en un papel. Entonces, primero es su entorno y después el papel. Listo, muy bien. El lenguaje de los niños y niñas empieza a desarrollarse desde el mismo momento en que nacen a través del llanto como una forma de expresión por medio del cual buscan que sus necesidades básicas sean suplidas. Era lo que Alejandra nos decía al principio, ¿no? Entonces, y los estímulos, el balbucear, el reír, llorar, ¿sí? Agarrar los objetos entre las cosas. Hay cosa difícil manejarlo con algunas personas, ¿no? Porque ve uno madres y le pasa en la familia, no cojas eso, mire que eso está sucio, no se empuerque, ¿sí? Y el ser humano es eso, es todo el tiempo el niño quiere explorar. ¿Y qué es lo primero que hace? Coger un objeto y metérselo a la boca, ¿sí? Sí, hay cosas que uno diría no, porque está sucio, pero tampoco ser tan extremista, ¿sí? De que todo venga, le limpio las manos, venga, no, el niño también necesita explorar esa parte. Lo digo porque con mi hijo sí yo fui todo lo contrario, muy tranquilo, ¿sí? Y me doy cuenta que valió la pena porque es muy sensible a las cosas de la naturaleza. Yo digo, es un artista, ¿sí? Pero porque uno dice, oiga, le di esos estímulos desde muy pequeño, ¿sí? Le decía, mire la luna, mire el color, mire el olor, ¿sí? Entre comillas, y como que esas cosas uno se da cuenta que vale la pena estimularlos, y desde mucho atrás, ¿no? Bueno, estoy como corriendo porque el tiempo definitivamente es muy corto para todo lo que nosotros deberíamos trabajar. ¿Qué más hablamos con relación a la importancia del lenguaje en el desarrollo de los niños? Uno de los factores más importantes para el desarrollo de la lengua es la parte de la maduración biológica, que nos ayuda a desarrollar el órgano del habla por el cual emitimos sonidos, palabras y frases. Aquí que quiero también enfatizar, que ustedes le presten mucha atención, que los niños tengan desarrollado cada uno de estos órganos, porque a veces los papás no se han dado cuenta dentro del aula. ¿Sí? Tenemos niños sordos, ¿sí? Y uno dice, no, pues es que yo escucho bien. Pues sí, como todo el tiempo lo estamos gritando, pues él escucha bien. Pero alguna vez usted ha hecho otro tipo de actividad, una actividad sensorial, donde los niveles sean diferentes o que de pronto le moleste el ruido, la parte visual, ¿sí? Lo digo porque vengo peleando con un padre de familia que no quiere, bueno, no el papá porque la niña vive con los abuelos y necesita unas gafas, ¿sí? Y es una niña excelente, es una niña que le gusta la lectura, pero se cansa, ¿sí? Entonces a veces no quiere trabajar y uno dice, ¿cuántos niños nos pasa eso, no? No pueden, no es porque las condiciones no da para que precisamente el niño pueda aprender y teniendo las capacidades. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta en eso, hagan un buen, ¿cómo se llama? Un tamizaje se llama eso, ¿no? Es un tamizaje. De hecho, existe una prueba tamiz. Aquí los estudiantes de SECAR la empiezan a revisar en primer semestre, en Psicología del Desarrollo, para ver esto específicamente, que hay condiciones que hay que revisar antes de entrar al contenido curricular. Sí. Cosa que no se hacía anteriormente, ¿sí? Exactamente. Es por eso lo importante de los tamizajes. Entonces ya aquí, en este cuadro también de lo que les digo que vamos a trabajar más adelante en la siguiente clase, nos empiezan a dar etapas, ¿sí? Y nos dicen aquí signos de alerta en el desarrollo del lenguaje, donde es nuestra obligación, ¿sí? Eso sí es, dentro de la planeación debe estar esa parte fundamental porque debemos conocer qué debilidades o habilidades tiene el niño precisamente para poder trabajar con ellos. Este video si no lo voy a pasar, ahí aparece el link para que ustedes lo puedan descargar con relación también a lo que es la adquisición del lenguaje. Quiero, y en el mismo video, pues vamos a hablar precisamente de estos teóricos. La profesora nos hablaba de Vygotsky y de Jean Piaget, ¿sí? Entonces, la siguiente clase, ¿a qué me voy a dedicar? A mirar cada una de las teorías de ellos, ¿sí?
en la exposición, entonces digamos que aquí están algunos de los exponentes. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, Skinner con relación a Piaget, ¿qué diferencias yo puedo haber? No es camisa de fuerza decir, no, yo tengo que hablar de él. No, ustedes se van a dar cuenta con el cuadro comparativo que hay similitudes entre ellos. Y al igual que las diferencias. Entonces ya, primero por eso les digo, elaboren el cuadro comparativo, descarguen el formulario que yo les envié, que aparece en la plataforma, y con eso van a tener claridad. Cuando ya lo hayan desarrollado, entonces empiezan a sacar como conclusiones, entre comillas, ¿sí? Cuáles son las similitudes y diferencias que ustedes van a encontrar dentro de cada uno de estos autores. ¿Tú ibas a mencionar algo, profe Alejandro? Profe, son los pertinentes, ¿no? En pedagogía infantil se han estado trabajando y yo creo que esos estudiantes ya traen sus presaberes en torno a estos autores. No sé de qué semestre son, ¿no? Ellos son de segundo semestre. Ya deben tener algo de presaberes, sí. Bueno, entonces ya de pronto no de Jeremy Brunner, no sé quién está allá al otro lado, pero en general lo que es Skinner, Piaget y Vygotsky ya traen sus presaberes. Entonces está el de acá que es Chomsky. Y Brunner. Okay. Entonces, para que de alguna manera lo tengan presente, y lo mismo dentro de la plataforma aparecen varios textos con relación a cada una de las teorías. Entonces, para que ustedes se documenten, ¿sí? Y le saquen provecho a cada uno de estos documentos. Nos quedan 2 minuticos, entonces les voy a dar con el video que les decía que nos va a fortalecer cada una de estas teorías. Bueno, qué pena haber cortado, si nos veremos la próxima clase. Profesora Alejandra, muchas gracias por su colaboración, queridos estudiantes. Entonces nos vemos la próxima clase y los dejo con el video. Va a ser solo como 1 minutico y medio que alcanzamos a ver. Profesora Alejandra, muchas gracias. A usted, profe, por su tiempo. Aquí el observador no se encuentra aislado de los fenómenos que estudia. Al contrario, tiene que estar consciente de cómo sus prejuicios afectan. Vete a otro sitio a comer tu comidita. Ese tipo de Esta frase es engañosamente simple. Nadie enseñó a la niña a repetir esta frase, pero en 7 palabras logró imbuir significado y yo creo que no, transmitirla clara y rápidamente y representar perfectamente cada regla de todo un idioma. Y todo esto a los 3 años de edad. ¿Cómo puede alguien a los 3 años tener dominio de una lengua? Sin lecciones ni libros, iniciando sin ningún idioma. ¿Cómo es posible que todos lo hagamos? Existen 4 corrientes que explican la adquisición del lenguaje, y cada una puede ayudarnos a mejorar este proceso. Estas son innatismo, interaccionismo, conductismo y cognitivismo. El innatismo, propuesto por Chomsky, declara que los niños nacen con una capacidad instalada genéticamente para comprender y adquirir el lenguaje. El lado fuerte de su teoría es que el aprendizaje del lenguaje es sumamente parecido a través de los diferentes países y culturas. Su lado débil es que se le da una relevancia mucho menor a los factores sociales y cognitivos. El interaccionismo traza sus orígenes a Vygotsky y su comprensión de lo fundamental que resulta en las demás personas en el aprendizaje, y ve el lenguaje como una actividad cultural gobernada por reglas que se aprenden en interacción con los demás. El lado fuerte del interaccionismo está en valorar el entorno social en el aprendizaje. Su lado débil es que no es capaz de profundizar en los aspectos cognitivos del aprendizaje o en los aspectos complejos de la lengua. Skinner aportó el conductismo, que entiende la adquisición del lenguaje como un proceso de estímulo y respuesta. En la infancia se dan actos que los padres premian con atención, palabras o acciones, y el buscar estos refuerzos positivos pone en marcha el aprendizaje de procesos lingüísticos cada vez más complicados. El conductismo tiene su lado fuerte en ser una postura sumamente práctica, desarrollada en el contexto del hogar. Su lado débil es que al ser un enfoque sumamente simple, no puede explicar la complejidad del aprendizaje de una lengua. Por último, atribuimos las raíces del cognitivismo a Jean Piaget, quien se interesaba, más que en el lenguaje, en los procesos mentales que provocan su aparición y desarrollo. Su lado fuerte es que nos da una visión profunda y detallada de la adquisición del lenguaje. Su lado débil consiste en que su énfasis en los factores internos llega a expensas de la atención a los sociales y ambientales. Estas perspectivas, a pesar de ser tan diferentes, no son del todo contrarias, y cada una de ellas puede darnos útiles recomendaciones. Del innatismo podemos retomar las tendencias hacia el lenguaje,
y cómo explotarlas. Herramientas como canciones de rimas y libros de imágenes son útiles para crear asociaciones y favorecer el desarrollo del lenguaje. Del interaccionismo, ver el tiempo que pasamos con nuestros niños como un acompañamiento hacia el aprendizaje del lenguaje, donde siempre debemos retarlos a subir otro escalón hacia el dominio de su lengua. El conductismo nos sugiere prestar atención a los premios o castigos que damos a nuestros niños, frecuentemente sin percatarnos de que lo hacemos, como al reír porque digan una mala palabra. El cognitivismo nos propone vigilar el desarrollo de los procesos de la adquisición del lenguaje, como la atención, memoria y motivación. Pero la principal recomendación es no perder de vista que cada niño es único, por lo que cada proceso es diferente y debe respetarse. La aparición del lenguaje en el niño no es materia resuelta. Aún así, conocer las posturas científicas sobre este puede ayudarnos a formar niños más felices y completos.